levanta. Esta paracha nos habla acerca de lo que el Todopoderoso estableció como una estructura, un orden para toda la casa de Leví, todos los levitas. Entonces vamos a profundizar en esto, pero antes quiero del Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos da de estar aquí delante de tu presencia y de poder, Dios Todopoderoso, presentarnos hoy delante de ti para la gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, para que cada día podamos ser más precisos, Dios Todopoderoso, en lo que aprendemos de ti, para que tu palabra sea siempre, Dios Todopoderoso, en nuestra vida de una manera especial, para que usted, Dios Todopoderoso, nos ayude más y más cada día, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos bendiga de una manera especial, que nos bendiga, oh Dios Todopoderoso, para que podamos estar delante de tu presencia, derramando, Dios, en nuestras vidas más y más de ti, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos ayudas cada día para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía que Naso, esta parashá, en esta porción nos habla Dios cómo levanta a las cabezas de los clanes de la tribu de Leví, organizándolos de acuerdo a su servicio en el templo. O en este caso, cuando se lo está haciendo Moisés en el tabernáculo y para su servicio a la congregación de Israel. Dios establece allí un orden en el servicio, asigna a cada cabeza de los patriarcas, en este caso todos los cabezas de las tribus de Leví, les asigna sus responsabilidades, le da sus funciones y esto establece una estructura de servicio, un orden en la congregación, un orden en el servicio y Dios dice que y establece una estructura del pueblo y cómo el pueblo debe actuar de acuerdo a esta estructura. Debemos entender que las estructuras son parte del diseño divino que Dios establece para guardar a su pueblo. Yeshua ratificó a través del Evangelio esta estructura y guió al pueblo a que caminará en obediencia. Cuando nosotros encontramos una congregación sin esta estructura que Dios estableció que en una congregación debe haber un pastor y debe haber un consejo de ancianos, por lo menos 7 ancianos, que juzguen correcto, de acuerdo a las instrucciones del Padre, a la congregación. Pero cuando encontramos una congregación que solo tiene un pastor y el pastor es quien se encarga de dirigir toda la congregación, todo eh, eh, la, las actividades de la congregación, tendemos a observar y a ver que se dan muchas malas interpretaciones o el pastor empieza a establecer su propia interpretación de las escrituras y a establecer mandamientos de hombres y no como el Padre estableció en la multitud de consejos se debe hallar o juzgar el pueblo con temor y temblor de acuerdo a lo que el Todopoderoso estableció. Entonces, esta semana el Padre pues nos ha permitido estar aquí compartiendo la palabra y vemos cómo en el Evangelio de Juan podemos conectar lo que
enseñamos o lo que ya nos enseñó David en la Parashá y en su momento en la Haftará, el hermano que compartió el Haftará, cómo conectamos con todo esto, de cómo Yeshua nuevamente trae al pueblo a que volviese a la obediencia a las instrucciones que el Todopoderoso había establecido, de cómo el pueblo estaba siguiendo el ritualismo que se daba en el templo. Aún los líderes principales del Sanedrín estaban sumergidos en esto, y vemos todo el capítulo 3 como uno de estos líderes, Nicodemo, se acerca de noche a Yeshua y le dice: maestro, reconociendo que era un maestro, que era un rabí, sabemos que nadie que hace las señales que usted hace puede venir de otro lado, sino que viene de parte de Dios. Y empieza a establecer una conversación con Yeshua, y Yeshua lo confronta y le dice que era necesario nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Cuando Nicodemo escucha esta invitación que el Padre le hace, en este caso Yeshua le está haciendo esta confrontación, él le dice que cómo era posible hacer esto, que ya siendo viejo, cómo podría volver al vientre de la madre y nacer de nuevo. Entonces Yeshua le empieza a explicar: si tú eres un maestro de la Torá, tú eres el maestro de Israel y no conoces, no sabes, no me entiendes las cosas que te estoy hablando y eso que estoy utilizando en un lenguaje terrenal. Imagina si te empiezo a hablar de las cosas celestiales, vas a quedar más azul que lo que estás quedando ahora. Entonces, Jesús le explica, lo lleva a que era necesario que nosotros volvamos a la estructura que el Padre estableció desde el principio. Dios estableció desde el principio que Él había escogido un pueblo y que ese pueblo iba a experimentar una ruptura y lo iba a establecer en dos casas o dos pueblos, y que cada uno de esos pueblos iba a recibir un mensaje de parte del Todopoderoso, un trato especial de cada uno de ellos. Y Yeshua mismo empezó a decirle: yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la profecía habla de que el Padre mismo vendría a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Yeshua empezó a eso. Entonces, vemos de que en el contexto del primer siglo estaba todo esto allí muy latente. En la casa de Judá sabía que sus hermanos de Israel habían sido dispersos, que habían perdido su identidad, que algún remanente había quedado, pero que no andaban conforme a sus tradiciones, y por eso ellos los marginaban, los rechazaban y no los aceptaban, porque ellos no seguían al Dios de Israel conforme a lo que ellos habían establecido en su sistema religioso. Y en el capítulo 4, que es donde quiero profundizar, habla lo siguiente. En el verso 4, capítulo 4, verso 1 al 7, dice lo siguiente. Leo de la versión, tercera edición de la Biblia textual. Dice: cuando Jesús se enteró que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que sus discípulos eran los que bautizaban, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Para, para llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó a sí mismo sobre la fuente. Era como la hora sexta, y llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Entonces vemos de que Jesús estaba en Judá, específicamente en Jerusalén, y él empieza ya a escuchar los comentarios que estaban haciendo los fariseos, que eran los líderes del templo,
juntamente con los saduceos y la demás gente que estaba ahí en control del sistema religioso, empezaron a murmurar y a decir, ahora este está bautizando más que Juan. Entonces, cuando Juan había escuchado y había confirmado a través de sus discípulos de que si Jesús era el que venía, el que iba a venir, Jesús le manda a decir, díganle a Juan que hoy estoy resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, díganle todo lo que ha visto, que yo soy el que había venir. Entonces Juan recibe el mensaje, a Juan lo meten en la cárcel, Juan muere, Jesús sigue desarrollando su ministerio, sigue llegando multitudes de la casa de Judá y de los gentiles a escuchar a Jesús, a escuchar sus enseñanzas, a volver al camino, vuelven a la estructura que el Padre Celestial había establecido desde el principio. Dios estableció desde el principio que Él iba a enviar a un Mesías, a un profeta, de en medio de su pueblo, que iba a hablar directamente de la boca del Padre Celestial y que Él iba a llevar al pueblo a la obediencia de las instrucciones del Todopoderoso. Cuando Jesús dice aquí que escuchó esto, Él se dispone de ir nuevamente a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Pues porque Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, en el tramo o en el transcurso de Judá hasta Galilea, en medio de estas dos regiones está en la mitad la región de Samaria. Había que atravesar Samaria y el camino más directo era cruzar por donde estaba esta ciudad, Siquén. El otro camino era rodear toda la región de Samaria y darse una vuelta gigantesca que iba a demorar mucho el viaje, como Jesús le urgía llegar a Samaria, a Galilea, él pasa directo por Samaria y a eso del mediodía, a las 12, dice que llegan al pozo de Jacob y Jesús se sienta. Los discípulos que acompañaban a Jesús se van al pueblo más cercano de Sicar y salen a comprar provisiones para el viaje. Y dice al día el texto que una mujer, Jesús se sienta en el pozo, era como la hora sexta es el mediodía, las 12, cuando el sol está en su vigor. Llega una mujer de la samaritana, de Samaria, a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Entonces vamos a seguir leyendo el texto. Verso 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber agua a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no comparten. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice el Señor, si le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que le dio el pozo, el cual bebió él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy, le daré, será en él una fuente de agua para que brote para vida eterna. Y le dice a la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Y le dice, ve, llama a tu marido y regresa. Entonces, vemos cómo transcurre aquí todo este relato y cómo la palabra nos muestra aquí una realidad que se estaba viviendo en el contexto judío del primer siglo. Había una necesidad
de Yeshua de ir hasta Galilea, pero en el transcurso del viaje le era necesario pasar por Samaria. Y en Samaria encontramos dos tipos de samaritanos. Y aquí el texto nos habla de que había un conflicto entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos son israelitas. También eran llamados sonrim o guardianes. Las fuentes judías los llaman cutín o cutitis. Este término cutín era una manera despectiva que utilizaban los judíos para referirse a los samaritanos, porque ellos consideraron y consideraban que se habían apartado de el camino que Dios había establecido y habían seguido su propio camino y los menospreciaban, los trataban como perros y son los términos que encontramos aquí en la palabra, y que ellos habían perdido su identidad de israelita y ellos sabían que el padre se había divorciado de ellos y que en su conocimiento de la Torá ellos no habían podido establecer de qué manera podrían ellos volver a integrarse al pueblo. Y la única forma que ellos habían establecido había sido el sistema judío de conversión al judaísmo, que consistía en la circuncisión, en todo el proceso que nos han descrito de los 18 pasos para ellos volverse al judaísmo, y de esa manera era que ellos podían volver a ser parte del pueblo. Más sin embargo, los samaritanos, ellos también servían a Dios, ellos tenían su Torá, y que era la misma Torá que tenía la casa de Judá. Estos samaritanos israelitas era un remanente que había quedado de la casa de Israel que había permanecido en la región. Recuerden que cuando el padre juzga a la casa de Israel, él toma a la casa de Israel, se la lleva cautiva a Asiria y son llevados allá, se quedaron allá, pero quedaron uno que otro por ahí en el terreno, uno que otro quedaron allí en la tierra, pero la gran mayoría de la casa de Israel fue llevada cautiva. Y todos los que gobernaban, ellos traían gente de otras naciones y las metían en el territorio, en los territorios. Entonces, esos son el otro grupo de samaritanos que habían ahí, que eran samaritanos gentiles, que no eran de Israel y que vivían en el sector y que se conocían samaritanos porque toda la región se llamaba Samaria. Es como nosotros que vivimos aquí en el departamento de Bolívar, somos bolivarenses. Todo el que vive en Bolívar son bolivarenses, los que viven en Antioquia son antioqueños, y era como que el gentilicio. Aunque nosotros no hayamos nacido en el sector o en la región, tomamos ese gentilicio de allí. Ellos no habían nacido allí, ellos no eran de allí, sino que habían sido traídos allí, en el caso de los gentiles, los samaritanos gentiles. Por eso muestra aquí los dos tipos de samaritanos que habían en la región. Entonces vemos que había un conflicto entre los samaritanos y los judíos. Entre sí había un conflicto de que no se llevaban muy bien, y además de eso, la casa de Judá permanecía en las instrucciones en la Torá, aunque tenía muchos mandamientos de hombre, y la casa, en este caso los gentiles o los samaritanos israelitas que permanecían en la tierra, el remanente que permanecía allí, que era poco, ellos también tenían la Torá, pero habían modificado muchas de las instrucciones del Todopoderoso, y entre ellas habían modificado el sitio de adoración. El primer rey que tuvo esta ciudad estableció sacerdotes que no eran del linaje de Aarón y que no eran levitas, estableció sus propias fiestas, estableció algo paralelo a lo que Dios había establecido en la Torá, y esto hizo que ellos
tuviesen su propia Torá modificada de la que Dios le había dado al pueblo de Israel, y también cambió el sitio de adoración. Dios estableció un lugar donde colocó su nombre y fue Jerusalén. Y en Jerusalén estableció un lugar que es el lugar del monte, o en este caso el sitio donde se construyó el templo, donde es el mismo lugar donde Jacob tuvo el sueño, que vio la escalera que descendía del cielo, que subía y bajaba en los ángeles. Ese mismo lugar fue el lugar donde David estableció el fundamento del templo, y allí se construye el templo, allí se reedifica el segundo templo cuando Nehemías lo reedifica, y allí cuando el Imperio Romano reedifica el templo, en ese mismo lugar fue reconstruido el templo. Entonces, vemos de que los samaritanos, ellos habían establecido que el sitio de adoración ya no era Jerusalén, sino que era el monte Gerizim. El monte Gerizim es el monte donde Dios estableció la bendición para el pueblo. Recuerden que habían dos montes en la época de Josué. Había en medio de los dos montes un valle, y cada uno de las tribus que le tocaba proclamar una palabra, los de la casa de Israel estaban en el monte Gerizim, y ahí establecieron la bendición para el pueblo, y los que estaban en la otra cumbre establecieron la maldición. Entonces, ellos toman eso como el lugar de adoración, pero el lugar correcto era Jerusalén, porque fue el lugar que el Padre estableció como el sitio donde él iba a colocar su nombre, y estableció el punto de adoración, porque esto David así lo había determinado en su corazón, de que Jerusalén sería el lugar donde se iba el centro de gobierno, donde iba a gobernar políticamente la nación, militarmente a la nación, y religiosamente, o en este caso espiritualmente. Por eso Dios colocó allí el nombre. En un momento yo les he compartido de que Jerusalén es el centro del globo terráqueo. Entonces está en el centro del Mediterráneo, de toda la región de entre África, Europa y Asia, e Israel está en todo el centro. El centro de Israel es Jerusalén, y el centro de Jerusalén es el lugar del monte, la montaña, el monte donde está el templo. Y vemos de que esta gente era un remanente de las tribus del norte, la tribu de la casa de Israel. Guardaban la antigua fe porque ellos conocían la Torah también, pero tenían unas modificaciones. Ellos habían cambiado uno de los mandamientos donde Dios había establecido que había que adorar en Jerusalén. Ellos lo habían modificado y habían establecido que se debía adorar en Gerizim. Creían que el lugar de adoración era el monte Gerizim, las montañas de la bendición. Entonces, eso era el conflicto que había allí entre los judíos y los samaritanos. Entonces, volvamos al texto, porque aquí nos está hablando de que Jesús estaba dispuesto a llegar a Galilea para seguir en su ministerio, para seguir llevando las buenas nuevas, pero le era necesario pasar por esta región. Entonces vemos que él está allí en el pozo, llega esta mujer, empieza a establecer una conversación con esta mujer, y él le pide a la mujer que le dé agua, de beber agua, porque tiene sed, porque el sol está caliente, y empieza la conversación. Entonces dice que llega una mujer a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. ¿Por qué esta mujer era samaritana? Simple, porque era parte del plan que el Todopoderoso había determinado para su pueblo, porque Dios tiene un plan y una estructura de organización y de gobierno para su pueblo, y es lo que él había determinado desde el principio. Entonces, dice que Jesús le dice, dame de beber. Y
encontramos aquí que la mujer le dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento y le dice entonces la mujer samaritana, como tú, siendo judío, me pides de beber agua a mí, que soy una mujer samaritana. Y aquí resalta el escritor, porque los judíos y los samaritanos no comparten, no se gustaban, había un conflicto religioso aquí entre ellos, no se llevaban muy bien por todo esto que les acabo de decir, por los dos tipos de gentiles, en este caso de samaritanos que vivían en la región y por toda la parte religiosa que manejaba cada uno. Entonces, la casa de Israel celebraba las fiestas bíblicas, en este caso la casa de Judá, y la casa de Israel, los samaritanos, celebraban las fiestas bíblicas que Jeroboam había establecido, Roboam había establecido en su momento como estrategia de que la gente que estaba en su reino no fuese hasta Jerusalén a adorar. Por eso él inventó eh, las fiestas paralelas en fechas diferentes y todo esto. Y eso nos muestra una realidad en la que nosotros hoy nos encontramos. El sistema religioso se ha inventado cualquier cantidad de ordenanzas y de fiestas para retenernos en el sistema religioso y por muchos años esto ha sido así, pero el Eterno, Él estableció una estructura, un orden en su casa, en su pueblo, y es lo que Él está haciendo, trayendo de regreso al pueblo, al orden y a la estructura que Él estableció. Entonces dice verso 9, que la mujer le dice al maestro, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí? Yo soy una mujer samaritana. Ustedes no gustan de nosotros, así que no me pidas agua. Busca la forma de sacarla. Entonces sigue la conversación. Jesús le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, vemos cómo Yeshua se está manifestando o dando a conocer a esta mujer. Si conocieras quién es el que habla contigo, entonces tanto la casa de Judá como el remanente de la casa de Israel que permaneció en el territorio que estaba allí, que eran los samaritanos, estaban esperando al Mesías. Estaban esperando a ese Mesías que había sido prometido por Moisés y que ellos conocían también la Torá porque el texto nos habla de cómo la mujer le cita eso a Yeshua. Entonces dice que le dice el Señor, eh, Él te daría agua viva. Y le dice, Señor, ni tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, tendrá sed otra vez. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta mujer está siendo ministrada, está siendo, eh, está recibiendo de parte de Yeshua palabras muy impactantes, palabras muy profundas y que su corazón está siendo tocado y está siendo llevada a que ella reconozca a Yeshua como el Mesías. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Ya esta mujer empieza a tener una sed o una necesidad de lo que Jesús le está brindando para que no tenga sed ni venga a este lugar a sacar agua. Le dice, ve, llama a tu marido y regresa. Entonces sigamos leyendo aquí el texto.
Y le dice, verso 16, llama a tu marido y regresa. Respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Nosotros y vosotros decís que es en Jerusalén que está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dice la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Padre Celestial le está mostrando a esta mujer que Él es el Mesías, que Él le está hablando las palabras que salieron de la boca del Padre y que Él está buscando la identidad de la novia en esta mujer. Esta mujer representa a la casa de Israel que había perdido su identidad y que la novia debe ser de la casa de Abraham, debe ser un descendiente de Abraham. Entonces, cuando nos vamos a Génesis, cuando Abraham determina que llegó el tiempo de que su hijo Isaac se casa, él toma a su siervo Eliezer y hacen un pacto, un juramento, y él lo envía a su tierra, a su parentela, y le dice, vas a ir a buscar esposa para mi hijo Isaac. Te vas a ir a la tierra de mis padres, pero no me vas a traer una esposa que no sea de mi pueblo para mi hijo. Eliezer va y él llega justamente al pozo. Se para en el pozo, llega al pozo y estando en el pozo ora al Padre y hace una petición y pone una señal. Y cuando llega Rebeca, llega al pozo a sacar agua para las ovejas y este hombre le pide de beber agua. Miren que tiene un patrón igual al patrón que estamos viendo con la mujer samaritana. Le pide de beber agua, Rebeca saca agua, le da agua a él, le da agua a sus camellos y es la señal que este hombre establece y él le da presentes. La mujer llega a su casa, le dice a sus padres, los hermanos la van a buscar, lo hospedan y él le declara todo la misión en la cual había venido y resulta que Rebeca era descendiente o de la familia de Abraham. Entonces, la novia debe tener la identidad israelita. Es lo que el padre está haciendo estas 2 últimas décadas, que está devolviendo la identidad a la casa de Israel, que por muchos siglos estuvo sin identidad. Ahora el Padre Celestial le está devolviendo la identidad. Ahora nosotros sabemos y entendemos que somos de la casa de Israel, que también somos descendientes de Abraham a través de la fe en Yeshua y que somos también candidatos elegibles para ser la novia del Mesías. Entonces vemos de cómo el Eliezer le da presentes, regalos a la novia. La novia debe dejar atrás su tierra y su parentela para venir al encuentro con el novio. Fue lo que sucedió literalmente en la historia de cómo Rebeca se despide de su familia y se va hacia el encuentro con el novio. Deja su tierra, deja su familia y determina tomar una decisión en su voluntad de enamorarse
de un hombre que ni siquiera conocía, en este caso Isaac, y llega al encuentro. Y en tercera instancia recibe regalos, dones. Estos dones en hebreo se determina como el matá, que quiere decir presentes, regalos, obsequios que recibe la novia. Entonces vemos aquí un simbolismo bien interesante, porque Eliezer le lleva 10 camellos cargados de regalos y le dan presentes, dones, y esto representa la casa de Israel, que está conformada por 10 tribus. Entonces ahí está la conexión. Y los dones, los regalos, es los dones del Espíritu Santo que el Padre Celestial le está dando a la novia, que nos está dando a nosotros. Los dones del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, toda la manifestación del Espíritu Santo o Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Entonces, la novia va a ser o va a tener un encuentro en el pozo. Entonces, miren que hay un encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. ¿Qué significa el pozo y qué significa o qué simbolismo tiene el agua? Entonces, el pozo representa la fuente de agua, representa la palabra del Eterno, la Torá. Entonces, la novia tiene que ser una novia que esté yendo a la fuente, esté en el pozo de la Torá, que esté o haya recibido la instrucción del Todopoderoso, en este caso la Torá. Ella, en el caso de Rebeca, el encuentro fue en el pozo con Eliezer. En el caso de la mujer samaritana, con el encuentro con Yeshua, fue en el pozo, en el mismo pozo de Jacob. Allí estaban buscando agua, sacando agua para sus quehaceres. En este caso, ella llega a la fuente, ella regresa a la Torá. Entonces vemos cómo el Padre Celestial va haciendo las cosas, va regresando al pueblo a la estructura que él estableció desde el principio. Un pueblo que él en su voluntad dividió en 2 casas, y que a cada una de las casas le dio una revelación. Raquel, que es la esposa de Jacob, vemos que también eh, tiene una misma conexión. Hay con ella 3 rebaños. Raquel era la persona o la mujer que se encargaba de cuidar las ovejas de su padre, eh, el sacerdote de Madián, y que esta mujer iba al pozo también a sacar agua para las ovejas de su padre. Y cuando Jacob llega allí, llega al pozo, ve que ella va a sacar agua. Jacob corre, abre el pozo, le saca agua, le da agua a todas sus ovejas, a ella. Ella va de su padre, le informan, llevan a Jacob como invitado. Jacob se casa con Raquel. Y Raquel, miren qué interesante, porque Raquel lleva un rebaño que representan a 3 grupos de ovejas, que representan a la casa de Judá, a la casa de Leví y a la casa de Benjamín, que fue lo que encontró Jesús en su momento en el primer siglo. ¿Quiénes estaban en la tierra? Estaba la casa de Leví, los levitas, la casa de Judá, toda Judá, y Benjamín, que fueron las 2 tribus y parte de la tribu de Leví, que se quedaron como la casa de Judá, el reino del sur. Entonces, vemos que fue lo que encontró Yeshua, fue lo que encontró Raquel, lo que encontró Jacob, y ahí tenemos una conexión también muy interesante. Raquel estaba buscando los rebaños. Entonces, Raquel es la madre de José y representa la casa de Israel. Entonces, vemos de que allí, desde allá nacen las 2 casas. Raquel, la madre de José, y Lea, la madre de Judá, que representa la casa de Judá. El pozo
debe ser abierto de forma definitiva solo cuando los dos rebaños se junten. Entonces, miren que el pozo permanecía cerrado y solo cuando llegaban todos los pastores con sus ovejas se abría el pozo y se sacaba el agua para darle agua a todo el rebaño. Esto tiene un simbolismo profético porque cuando el Mesías, Yeshua, reúna a las dos casas, la casa de José, Efraín, o la casa de Israel con la casa de Judá, entonces se va a abrir el pozo definitivamente y se va a seguir las instrucciones del Todopoderoso, la Torá, definitivamente. Entonces, vemos que todo esto tenía un paralelo con lo que estaba viviendo esta mujer en el pozo, con la conversación que está teniendo con Yeshua allí en el pozo de Jacob, en la fuente de agua. Él estaba volviendo a esta mujer en la Torá y volvamos al texto aquí que estamos leyendo de cómo Yeshua le está diciendo todo esto a la mujer y la mujer le dice, dame de esta agua para que yo no tenga sed jamás y no tenga que volver aquí a sacar esta agua. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y regresa. Versos 16 y 15 estaba leyendo. Entonces, sigamos aquí leyendo el texto. Entonces le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho verdad. Le dice la mujer, Señor, estoy buscando que estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Entonces vemos que ya Yeshua está haciendo una confrontación más profunda al corazón de esta mujer, que representa la casa de Israel. Entonces vemos de que esta mujer está siendo confrontada porque le decía hace un rato que tenía que ser una samaritana, una mujer de, de la casa de Israel, que representa la condición espiritual en la que estaba la casa de Israel, que estaba dispersa, que había un remanente muy pequeño en la tierra, que estaba allí también intentando seguir la Torá, pero que se había desviado de lo que Dios había establecido y que ellos estaban allí tratando de agradar al Todopoderoso. Entonces Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Esto no es como por casualidad, sino que cuando nosotros miramos todo el contexto histórico de Israel, vemos de que Israel ha tenido esos 5 maridos, que ha sido un pueblo tan, pero tan infiel para con Dios, y vemos todos los 5 imperios que han gobernado a Israel a lo largo de la historia, partiendo desde el imperio que estaba reinando actualmente en la época que Jesús estaba enseñando, que era el imperio romano. Ahí hacia atrás estuvieron los medos persas, los babilonios, los asirios, los egipcios y todos esos imperios grandes que controlaron a todas las naciones. Y hablaba de eso, el marido que tienes ahora no es tu marido, sino que has hablado con verdad. Entonces, ¿quién estaba en control? ¿Quién estaba gobernando? Estaba gobernando el imperio romano. Entonces, vemos cómo ya está enfocando todas las cosas y vemos como cuando vemos el sueño de Daniel, donde él ve a esa estatua gigantesca con cabeza de oro, cuerpo de plata y toda esa estructura estaba mostrándole esos 5 grandes imperios que de hecho todos fueron destruidos, todos desaparecieron, que Yeshua desmenuzó y que él estaba estableciendo las bases del reino. Entonces vemos cómo aquí Yeshua está mostrándole a la mujer que el marido que ella tiene
no es el marido correcto, que estaba en una relación incorrecta y que ella tenía que volver a la instrucción del Todopoderoso porque era necesario que así sucediera. Entonces, cuando esta mujer es confrontada con esta mujer reconoce que Yeshua es un profeta. Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres, y empieza a hablar todo el tema de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y tenía razón, porque desde el momento que se separan las dos casas, cada una estableció su sitio de adoración. La casa de Judá estableció Jerusalén, que es el lugar que Dios había escogido para colocar su nombre, y la casa de Israel estableció los lugares altos y entre ellos el monte Gerizim, y ellos allí van a quemar incienso, allí van a adorar a sus dioses, que de hecho se apartaron del Dios de Israel y adoraban muchos ídolos. Entonces, y ellos quedaron con esa adoración en ese lugar por muchos siglos y por muchos años. Entonces, vemos que todo esto va en una conexión. Entonces dice la mujer, nuestros padres adoraron aquí, pero Jesús le dice, mujer, créeme que la hora, hay una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis ustedes adoran lo que no saben, más nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces Yeshua la estaba llevando a un momento profético en el cual hoy nosotros estamos viviendo ese momento, que estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu porque Él nos ha guiado a través de sus Ruach HaKodesh y en verdad porque Él nos ha revelado su palabra, nos ha dado su Torah y nos está llevando a que adoremos al Padre en espíritu y en verdad en el lugar donde Él nos ha encontrado. Entonces ya no es en Jerusalén ni en el Monte Gerizim, sino es en cualquier lugar del mundo donde Él halle a uno que es parte de su pueblo. Entonces, eso es lo que está sucediendo y que de hecho empezó a suceder desde el primer siglo, cuando Yeshua hizo cumplimiento profético de la fiesta de Shavuot, donde envió el Ruach HaKodesh sobre el pueblo, donde ratificó el pacto con las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces vemos que todo esto se venía desarrollando paso a paso conforme al plan del Eterno y que sigue siendo así. Hoy nosotros que hemos sido llamados a la restauración y que hemos sido injertados en el pueblo de Israel y que hoy conocemos y entendemos que hacemos parte de la casa de Israel, el Todopoderoso nos está guiando a eso, a que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Por mucho tiempo adorábamos lo que no sabíamos, pero ahora adoramos lo que sabemos. Entonces, así estaba el pueblo, así Jesús estaba confrontando a esta mujer, le estaba guiando a que era necesario que ella adorara al Padre en espíritu y en verdad, lo mismo que Yeshua le había declarado a Nicodemo. Es necesario que nazca del agua y del espíritu. Es necesario que vuelvas a las palabras que el Padre estableció desde el principio y que te dejes guiar del Espíritu Santo para que seas una persona obediente a las instrucciones del Todopoderoso. Entonces dice, pero viene una hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores quiere que le adoren. Desde ese día hasta hoy, el Padre está cumpliendo esto. Ya estamos próximos a cumplir exactamente 2000 años de esto que el Padre viene haciendo. Él ha estado con nosotros, con la casa de Israel, todo este tiempo. De hecho, con Judá también, pero ha estado en cierta medida con ellos y que no les ha revelado al Mesías. Nosotros recibimos la revelación de Yeshua, del Mesías, y como esta mujer recibió la revelación del Mesías, reconoció a Yeshua como el Mesías y ella al tener este encuentro salió a divulgar a todo el pueblo, he hallado un hombre
que es el Mesías, vengan. Y la multitud llegó hasta donde estaba Jesús, reconocieron a Yeshua como el Mesías y Jesús terminó declarando, los campos ya están listos para la siega, es tiempo de que se recoja la cosecha. Y durante todo este tiempo, desde la primera venida del Mesías hasta hoy, el Padre está recogiendo una cosecha de almas que está reconociendo al Mesías y que está volviendo a las instrucciones que él estableció. Entonces, sigamos aquí mirando unos aspectos. Entonces, la hora viene en que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, a través del espíritu y a través de la Torá. Entonces, los requisitos fundamentales que el Padre ha establecido para su pueblo es que todo su pueblo tenga dos requisitos. Uno, que tenga al Mesías, que reconozca al Mesías como Señor y Salvador. Y dos, que obedezcan la Torá. Esos son los requerimientos que el Todopoderoso ha establecido para su pueblo. Entonces, vemos de que Yeshua se identifica como el Mesías. El Padre le reveló el Mesías a la casa de Israel, que fue lo que nosotros vivimos cuando llegamos al Evangelio. El Padre nos mostró a Jesús, lo reconocimos, lo seguimos, lo amamos, lo adoramos y después nos ha revelado la Torá, que es el paso grandioso y maravilloso que ha hecho el Padre con nosotros. Nos ha revelado la Torá y dimos el paso de obediencia a seguir con Yeshua, guardando su Torá. El Padre le ha revelado a la casa de Judá la Torá y después le va a revelar al Mesías. Aunque en este momento parte y algunos hermanos de la casa de Judá están recibiendo la revelación del Mesías, pero en pleno todavía no ha acontecido, porque hoy por hoy Judá, nuestros hermanos de Judá, rechaza abiertamente al Mesías, lo menosprecia y no lo reconoce, pero vendrá un día que ellos clamarán a él, lo mirarán al que traspasaron y estando en ese momento de aflicción, de angustia, van a reconocer al Mesías, porque así el Padre lo ha establecido. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os envío a cegar lo que vosotros no habéis labrado. Otros lo ha labrado y vosotros habéis entrado en las labores. Entonces, nosotros somos hoy producto de la siembra de aquellas personas que recibieron hace muchos años esta revelación y que por años se han dedicado a enseñar las instrucciones del Todopoderoso. Hoy nosotros tenemos muchos referentes eh, que ya tienen 20, 15, muchos años enseñando a Yeshua y la Torá, que volvamos a la casa. Y el pastor mismo nos ha recomendado ciertos autores en los cuales nosotros nos apoyamos para estudiar y para conocer más, y que Dios ha usado a estas personas como instrumento de siembra y hoy nosotros somos esa cosecha. Estamos recogiendo de lo que no sembramos, de lo que sembró otro, pero ahora nosotros nos toca a nosotros sembrar para que otros puedan recoger la cosecha también y que desde ese momento que Yeshua estuvo estableciendo allí, dice que verso 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio, me ha dicho todo lo que hice. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le reconocieron que y permaneció con ellos allí 2 días. Aquí hay algo muy importante que sucedió. Yeshua se quedó con los samaritanos 2 días. En este caso, con los descendientes que estaban en la tierra de la casa de Israel 2 días. ¿Qué es lo que estamos nosotros experimentando hoy? Ese tiempo maravilloso que el Padre en su sola potestad estableció para nosotros, los gentiles, que hoy estamos volviendo a nuestra identidad como israelita 2 días. Desde la manifestación visible
del Dios invisible a través de Yeshua a su pueblo Israel. Hasta hoy estamos próximos a cumplir los 2000 años. Estamos ya en el 2024. Yeshua empezó a ejercer su ministerio más o menos en el año 28, 29, 30, en esos años. Estamos próximos a cumplir 2000 años, 2 días, así como él estableció. A través del profeta, él estableció que 2 días estaríamos con él y al tercer día resucitarían a su pueblo. Y lo vemos también reflejado en la parábola de el buen samaritano. Dice que descendía un hombre de Jerusalén y iba hacia Samaria. El descender significa que había dejado el sitio de adoración y se estaba yendo en contravía de lo que Dios había establecido. Y este hombre cayó en manos de ladrones y salteadores, que fue lo que sucedió con nosotros, que caímos en manos de personas que nos quitaron nuestra identidad, todo, nos dejaron medio muertos en el camino. Y dice que descendía un sacerdote y pasó y lo vio y siguió de largo. Y descendió un levita, también pasó y siguió de largo. No hicieron nada. No hicieron nada, no porque habían sido personas que tenían un corazón endurecido, sino que era el plan que el Todopoderoso estableció, porque no le correspondía a la casa de Judá restaurar la casa de Israel, sino que al mismo Mesías, al mismo Yeshua, le correspondió restaurar la casa de Israel. Dice la parábola de que después pasó un samaritano por ese lugar y al ver al hombre moribundo en el camino, tuvo de él misericordia, se acercó a él, lo limpió, le limpió las heridas, lo vendó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, a un hotel y le pagó al mesonero 2 días de hospedaje y le dijo, cuídalo por mí y todo lo que él gaste de más cuando yo venga, te lo daré. Entonces, estamos en la recta final de ese tiempo que Yeshua estableció para la casa de Israel. Se está acabando el tiempo de los gentiles. ¿Cuánto tiempo queda? Pues prácticamente yo no sé, puede que falten 7 años, 6 años, el tiempo que sea que falte, pero lo más crucial e importante es que el Todopoderoso a ustedes y a mí nos colocó en estos días, en los días que estamos viendo el cumplimiento profético de la palabra del Eterno, donde Él está restaurando sus casas, porque era necesario que se restaure la casa de Israel, porque en los últimos días dice la Escritura que Dios va a escoger 12,000 personas de cada una de las tribus. Y si las tribus de la casa de Israel estaban desaparecidas, no están en el escenario, ¿cómo iban a seleccionar 12,000 de cada tribu de las 10 tribus de la casa de Israel? No, era necesario que el Padre restaurara las 10 tribus para que se puedan completar los 144,000 sellados, que son 12,000 de cada tribu. Entonces vemos cómo el Padre iba haciendo allí su voluntad. Y termino aquí con esto, Juan 4, del 44 al 16, y decía a la mujer, ya no creo le decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que esto verdaderamente es Salvador del mundo. Hoy nosotros podemos declarar por nosotros mismos que Yeshua es el Mesías y que Él nos ha llamado a la obediencia de sus instrucciones de su Torah, que Él tenga y nos siga llenando de su gracia, de su favor, de su misericordia, y después de 2 días salió de allí hacia Galilea. Él siguió haciendo la misión. Él estableció un tiempo en el cual nosotros íbamos a ser alcanzados por su misericordia y por eso hoy estamos aquí delante de su presencia. Que Jesús mismo testificó que un profeta no sería estimado en su propia tierra. Hoy nosotros que estamos viviendo el tiempo de restauración de la casa de Israel, somos privilegiados de parte del Todopoderoso porque hacemos parte de este plan maravilloso que Él ha diseñado desde el principio. Y
nos está involucrando a nosotros para que nosotros también seamos parte activa de lo que Él está haciendo. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, que siga derramando su gracia, su favor sobre ustedes en abundancia. Amén, amado.